Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, enfocado a lo que es ya la parte ejecutora de una metodología ágil, ¿no? Entonces, en esta parte vamos, por favor, no se olviden de registrar la asistencia ya para arrancar con la parte práctica, ¿no? Entonces, bien, por favor, voy a empezar a compartirles la pantalla en la cual cómo vamos a ir trabajando. Ya. Entonces, a nivel general, nosotros, se podría decir, el problema, yo la detallé, qué solución lo voy a realizar y ahorita prácticamente qué tuviera que hacer. Ya lo que es mi ejecución en la fase de análisis, hacer la planificación y generar ya el desarrollo, ¿no? Aquí yo les decía que íbamos a ir detallando diferentes historias de usuario que les iba a pedir o les iban a asignar o los requerimientos que se deberá contemplar, ¿no? Entonces, hicimos aquí unos pequeños ejemplos, ¿sí? Que les dije que para el día de hoy traigan ejemplos prácticos para poder ir definiendo los requerimientos adicionales, ¿no? Entonces, vamos a trabajar inicialmente con estos requerimientos y les voy a ir pidiendo a cada uno de ustedes un solo requerimiento para poderles ir, se podría decir, sugiriendo algún cambio, alguna opción o alguna consideración, ¿no? A ver, vamos, por favor. Estamos solo, a ver, Adriana, sus requerimientos, ¿tiene uno de ellos? Dígame. Buenas noches, dije sí tengo, ya les doy ahorita. Ya. A ver, Inge, como administrador se requiere tener un listado de todos los estudiantes. ¿Cómo? ¿Administrador o docente me dijo? Como administrador, Ya. Se necesita tener un listado de todos los estudiantes. visualizar un listado de docentes, de estudiantes, perdón, ya, ¿con qué más? Ya, como estudiante se requiere realizar todos los procesos para culminar el grado. Ya, el otro más Como de profesor se requiere ayudar a los estudiantes en el proceso que no se haya entendido con plenitud. ya. Entonces vamos a trabajar con estos tres primeros requerimientos y te voy a ir indicando qué pasa en cada una de ellas, ¿no? El primero dice que como administrador necesito visualizar un listado de estudiantes. Sí podría ser, pero aquí adicional lo que se podría decir es visualizar un listado de estudiantes y permitir, ¿sí?, el filtrado por un parámetro predeterminado. Entonces, ¿qué significaría? Un filtrado. Yo quiero filtrar todos los estudiantes que son de la carrera de contabilidad. Yo quiero hacer el filtrado de todos los estudiantes que se graduaron o terminaron la malla curricular, perdón, en el 2020, ¿ya? Eso como primer requerimiento. El otro, dice, como estudiante se necesita cumplir todos los procesos de titulación. Ese vendría a ser como una, se podría decir, una condición o una suposición. Entonces, esto viene a ser un proceso que ya se debería, o sea, esto es lo que deben de cumplir los estudiantes. No entra como un requerimiento. Sí, este no es un requerimiento funcional. ¿Por qué? Porque para decir que es un requerimiento funcional es lo que va a automatizar el sistema. Yo no voy a automatizar en el sistema haciendo que cumpla todos los procesos. ¿Cómo lo automatizo? Les decía, no, subiendo las fichas, subiendo los enlaces, subiendo los documentos. Entonces ya ahí lo voy automatizando. Entonces este no sería como un requerimiento funcional ni no funcional. El otro, ¿cómo docente se requiere ayudar en los procesos de titulación? Igual,
Esto no viene a ser ningún requerimiento, ninguna suposición, porque ya esto es lo que yo adicionalmente yo lo realizo, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo a nivel general, al dictar la asignatura, yo genero tutorías, ¿ya? O les explico, les contesto los mensajes de que tienen alguna duda, pero yo eso no lo podría automatizar. ¿Cómo lo podría automatizar? Debes de ayudar, generar, Me voy. ¿sí? Como docente se requiere, ¿sí? Se requiere generar un chat de apoyo para los procesos de titulación. Entonces, él ya sí me va a permitir, ¿no? Darles apoyo, darles sugerencias, darles dudas. Entonces, este podría ser un requerimiento comparado a lo que quería decir en la parte de arriba. ¿Estamos claros, Andreina? Adriana, perdón. Sí, ingeniera, muchas gracias. Ya. Vamos con Mariana Alvarado. Deme 2 requerimientos de los que usted tenga. Mariana. Marjorie Chochos, sus requerimientos. Ingeniera, en 2 minutitos le doy, recién estoy llegando a la casa. Ya, no hay problema. Vamos viendo de los que están. Karen, por favor. Karen. Sí, Inge, buenas noches. Ya, buenas noches. Sus requerimientos, por favor. A ver, como estudiante adquiere las opciones de subir, eliminar y buscar elementos que se generan durante el proceso de titulación para tener la constancia del trabajo entregado. Ya, eso ya lo pusimos arriba. Lo que aquí debería hacer es, como estudiante, se necesita visualizar la gestión de elementos o documentos, ¿sí?, que se generaron durante el proceso. ¿Qué vendría a ser, no? Yo ya ahora sí ya subí el proceso 1, pues tengo que visualizar. El proceso 2, pues visualizo. Entonces aquí solo este término habría que irlo considerando o cambiando. Otro requerimiento, Karen. Como secretaria debe generar los certificados del proceso de titulación para la constancia de haber culminado el proceso. Ya. Eso se llama actas de grado, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, veamos, es que lo pusimos acá arriba. Si no lo pusimos, pues mejor lo vamos ya. Ya, gestión del acta de grado del estudiante. Entonces, esto lo realiza como secretario, ¿sí? Entonces, sí puede gestionar las actas de grado. Gestionar, no son certificados, ¿no? Sino generar las actas de grado de los estudiantes culminados o que han culminado el proceso de titulación, ¿no? Bien. Entonces, solo esas partecitas hay que redactarlo de mejor manera, ¿no? Karen, vamos, continuemos, por favor. Darwin Tubón. Darwin. Sí, que buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí la escucho. A ver, vamos con su requerimiento. Ya, dígase, como docente se necesita revisar Ya, el perfil del proyecto de titulación ya, para verificar el avance y posterior culminación del mismo. para verificar el avance y finalización del trabajo de titulación. Ya, a ver. Sí, entonces como docente se necesita revisar, más que revisar se pondría el término visualizar, ¿sí?
Visualizar el perfil del proyecto de titulación para verificación. Aquí lo posible ya no se trata de poner en verbo, sino en solo en infinitivo, el avance y finalización del trabajo y finalización del trabajo de titulación. Bien, vamos con el otro requerimiento, Daru. El estudiante, no, perdón, como estudiante, ¿Ya? ya, como estudiante se necesita, no, perdón, sí, se necesita. ¿Ya? Se necesita acceder a un menú ¿Ya? de lectores para verificar los pasos. Los pasos No le escuché. se puede incluir ahí. Es de la hoja de ruta, certificado, borrador, todo eso. Ya, pero necesito acceder al menú de opciones o al menú de la fase de lectores, al menú de la fase de lectores para para subir primero, porque primero tienen que subir y verificar los documentos entregados, ¿no? Entonces, sí, eso sí debería acceder a un menú. Es aquí adicional que le digo, ¿no? Que aparte de que va a subir, yo necesito un menú que tenga esas opciones, subir, verificar, listar, eliminar o hacer algún proceso. Entonces, estaría con ese proceso. Ya, gracias Darwin. Vamos con Steven Martínez. Inge, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. es que todavía no salgo del trabajo y no tengo aquí, solo tengo el celular. Ya, no hay problema, Steve. Disculpe. Vamos, Ya. ya. Vamos, Norma. ¿Me escucha, Norma? No se le escucha. Norma, no se le escucha. A ver. Entonces, vamos a trabajar con estos requerimientos que lo hemos trabajado el día de hoy. Algunos, ¿no? Otros, aquí lo mejorando, ya luego les voy a pedir a los chicos que les faltó participar para irlo viendo, ¿no? Entonces voy a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 requerimientos, ¿no? Estos son mis requerimientos o mis tareas, las vamos a identificar como requerimientos, como requisitos, actividades, funcionalidades. Depende del término que se lo quiera manejar y depende de la metodología que se lo emplee. Entonces, voy a trabajar con los que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Entonces, basado en la metodología XP y metodología Scrum, yo lo primero que tengo que trabajar es en un Product Backlog. Entonces, ¿no? El Product Backlog lo van a conocer como planificación, como cronograma, como se podría decir, ¿cómo más lo podemos conocer? Como, bueno, esos son los temas esenciales que se conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo digo el Product Backlog? ¿Cómo lo realizo? Bueno, voy a ingresar una tabla, una tabla que tenga los siguientes campos. Primero, un ID, la descripción y lo que es el esfuerzo, o lo van a conocer como tiempo, ¿no? El ID, yo le tengo que dar un identificador a cada historia o cada requerimiento, a cada funcionalidad. Todo lo que son funcionales, ¿sí? Todos los que son requerimientos funcionales o del sistema, los vamos a conocer como historias de usuario.
Y los no funcionales los vamos a conocer como historias técnicas o metáforas, ¿ya? Para las historias técnicas voy a manejar la sigla HU y para los no funcionales voy a manejar la HT o la E cuando sean metáforas. Entonces voy a trabajar con las historias de usuario. HU guión o el guión bajo 01. Ustedes, basado en los requerimientos que ustedes ven aquí, ¿qué necesito primero? Les pongo, primero lo que voy a necesitar es que es visualizar o subir la documentación, o tendrán que generar los procesos y así. Entonces, por ejemplo, digo, no, este requerimiento que está aquí es el que yo considero, bajo mi experiencia, que tengo que ejecutar primero. Entonces, ya le pongo como una historia de usuario 1. Ahora, como dice que voy a visualizar, voy a generar el proceso, yo considero que en el proceso de generación yo me voy a demorar, les pongo un ejemplo, 90 horas, ¿ya? O si no, 9 días, ¿sí? Depende de con qué medida vamos a trabajar. En lo posible se recomienda el de horas. Luego voy a mi otra historia de usuario, 02. La otra historia de usuario, considerando, voy a hacer la de visualizar el perfil. ¿Sí? E igual, le digo, esta me voy a demorar, solo considero que va a ser 40 horas. ¿Ya? Otra historia de usuario, ¿sí? 03. Y digo, ahora voy a necesitar que también sea otro requerimiento el de visualizar los estudiantes. ¿Sí? Entonces lo van colocando. Y dicen, en esta, como es visualizar estudiantes, ya tengo experiencia, ya me voy a demorar 25 horas. O 2 horas, 3 horas, o las horas que yo tenga, y voy generando. HU04. No tiene que ir en el orden que yo desarrollé mis requerimientos. Pueden ir en el orden que yo requiera. Porque si ustedes se dan cuenta, así como lo vaya colocando, es como se recomienda ir ejecutando. Entonces digo, mi otro requerimiento, y aquí digo, como es solo de un chat y no me voy a demorar mucho, voy a decir que solo son 16 horas. Ya, voy con el siguiente requerimiento, historia de usuario 05. ¿Cuál me falta? Les pongo, me falta el de lectores, ¿no? Entonces digo y como ya tengo experiencia y ya conozco, en este igual solo me voy a demorar 24 horas, ¿no? Y la última que tengo, la historia de usuario de generar las actas, ¿sí? Por eso es recomendable que ya lo detallen tal cual está el requerimiento, ¿no? Entonces digo la historia de usuario y en esta no me voy a demorar mucho y solo va a ser 8 horas, ¿sí? Al final yo le tengo que colocar un total, ¿ya? Y el total, supongamos, no he contado, supongamos que son 120 o 150. Ay, perdón, no se logra ver. 150 horas. Ya definí mi Product Backlog, ¿ya? Ahora, teniendo el Sprint Backlog, el otro término que yo manejo es el Sprint Backlog, o como lo querramos manejar, se podría decir iteraciones, ¿sí? ¿Qué viene a ser esto? Ir agrupando cada uno de los procesos. Y digo, no, una iteración, la tabla, me voy a copiar del sprint para que sea rapidito y no tenga problemas de copiarlo, ¿no? Y digo, no, voy a eliminar toda esta parte y digo, ¿cuál es mi sprint primero? Primero va a ser el de análisis y diseño, ¿sí? Pero yo tengo aquí algún requerimiento de análisis y diseño, pues no. Entonces digamos que yo sí voy a tener un requerimiento, se podría decir, para el diseño, que es el de interfaz. Y digo, no, va a ser una historia técnica -01. Entonces aquí digo, como desarrollador se necesita diseñar un estándar de interfaz,
¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a demorar aquí? Solo 4 horas. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo una historia de usuario. Otra historia técnica, que HT, ¿sí? 02 es como desarrollador. Se necesita diseñar una base de datos. Igual, me voy a demorar en esta así 18 horas. Entonces, esto ya es en mi fase de análisis y diseño. Entonces, digo, yo voy a empezar el 2 de marzo del 2021 y voy a terminar el 27. Y digo, ¿no? ¿Qué historia de usuario voy a hacer? Las historias técnicas siempre por lo general se realizan primero porque esos son los que primero necesito, ¿no? Entonces aquí el H1 digo, voy a decir que voy a hacer tanto la de diseño de interfaces como la de desarrollo, ¿sí? HT02. Solo esta le va a pertenecer al sprint, ¿no? Y digo, ¿no? Las 4 horas vendrían a ser solo del 8 al 03 del 21 a esa misma fecha, ¿no? 02, 03 del 2021 y aquí serían 4. Y aquí digo que son 18, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Del 3 de marzo. Sí, y digo, no, como son 18 horas y cada día, sí, va a ser solo de 8 horas, ¿cuántas serían? Prácticamente serían 3 días. Entonces, digamos, se puede contar los fines de semana como no se pueden contar, ¿ya? Entonces, están 18. Entonces, primero lo que tengo que hacer es esta planificación. Digo, 4 horas, 18 horas. Sumando, me dan 22. Entonces, de aquí cambio 22. ¿Cuál era la fecha fin? Ahorita sería la del 06, ¿no es cierto? Y esa es la que yo ejecutaría. Ahora voy al siguiente sprint. O puedo manejar aquí más historias de técnicas o de usuarios, ¿sí? Por lo general, como les decía, un sprint no puede exceder o no puede ser mayor a 30 días, ¿ya? Entonces, yo digo, este sprint solo se va a tener en 22, entonces ya, hasta ahí se va a quedar. Voy con el siguiente sprint. El siguiente sprint es como el otro que se va a agrupar. Digo, sprint 2. Ahora sí va a ir el desarrollo. Se va a llamar desarrollo de módulo de, les pongo el módulo de examen complexivo. ¿Ya? ¿Qué fecha tendría que empezar? Sería un día después de la fecha de revisión. Como aquí dice que el 6 voy a generar, el 7 revisaría, entonces debería empezar este sprint el 8 de abril, de marzo, perdón. Y si no, puedo empezar el mismo día, ¿no? Ahora sí, digo, ¿cuáles voy a empezar? Voy a empezar estas dos actividades y me las voy a copiar. ¿Por qué? Porque ya en Word sí puedo hacer esa parte, ¿no? En físico no lo podría hacer. Entonces, digo, no, la historia de usuario 1 va a ser del 8 de marzo, ¿sí? Hacia, como dije que voy a demorarme 90 horas. Supongamos que eso va a ser 10 días. Entonces voy a decir que voy a trabajar hasta el 28 del 2021. Y la otra actividad voy a empezar del 29, 03 al 2021. Y como esta puse 40, solo me voy a demorar hasta el 5 de abril. Entonces, ¿cuál sería la fecha fin de aquí? Sería el 5 de abril. ¿Ya? Y sumando, digamos que es 130 horas, ¿ya? Entonces, si se dieron cuenta aquí, yo voy haciendo posteriormente, ¿ya? Y voy agrupando. Luego voy con el siguiente sprint, sprint 3. Entonces, este sprint, el sprint vuelta 3 va a ser les pongo, ¿no? Un caso, ¿no? Puede ser el módulo de la fase de lectores, ¿ya? Entonces tengo una fecha y tengo una actividad. Y así,
¿Cuál valdría ser mi total? Pues tendría que sumar estos 130 más estos 22, estarían sumando 152 actualmente, ¿no? Y voy agrupando. Por lo general, si yo trabajo en una metodología XP, ¿qué pasaba? Que yo trabajaba en pareja, entonces yo, o en grupos o en equipos. Entonces yo puedo decir que a la misma vez que estoy trabajando en esta historia de usuario, también estoy trabajando esta otra historia de usuario y lo voy colocando. ¿Dudas, preguntas, chicos, en referente a esta actividad o a lo que estamos realizando? Ingeniera, el ID puede ser cualquier característica. Sí, cualquier sigla, sí. Sí, pero por lo general se pone un identificador de qué se trata y el número sí tiene que ser secuencial, porque, por ejemplo, aquí, sobre todo en este ID, ¿no? Porque aquí si pongo 1 y acá pongo 4, pues me va a decir dónde está el 3 y el 2 y el 3. Entonces, por lo general se recomienda de que se pueda ir trabajando de esa manera. ¿Y en el sprint también tiene que ser secuencial o no tiene que ser secuencial? A ver, ¿cómo? No lo escuché. En el sprint, abajo, Ya. en el otro cuadrito, ahí también tiene que ser secuencial o no. No, aquí no puede ser no es necesario que sea secuencial. Cuando yo les digo, cuando hacen el Product Backlog, por lo recomendable es ponerlo en orden, ¿sí? Pero les pongo un caso, que yo aquí al final me olvidé una historia, ¿sí? Y ya es la historia de usuario 6, pero esta se debe de realizar primero. No hay ningún problema. Yo le puedo colocar esta, les pongo el caso, y esa es la que primerito tengo que hacer. Sí la puedo hacer, no hay ningún problema. Aquí lo voy colocando la historia de usuario que yo tenga, ¿sí? Y digo que esta va a trabajar en las mismas fechas de la otra, ¿sí? Y esta, por ejemplo, va a ser solo 60. Entonces, ahí sí lo puedo manejar. Sí, sí puedo hacerlo de eso. En el Spring no hay ningún problema. Lo recomendable es que sí lo pongan en secuencia, pero no hay ningún inconveniente que no lo realicen, ¿no? Ya es como el Spring Backlog, sí, es ya cómo se lo va a manejar, ¿no? Porque si ustedes ya aquí se proyectan que esta historia de usuario lo van a hacer primero de tal a tal fecha, pues ya lo tienen que ir realizando. Aquí, si se dan cuenta, solo dicen cuánto tiempo me voy a demorar en un Product Backlog. Pero ya en el Spring es como ya mi cronograma, cómo va a estar agrupado, y cada vez que, por ejemplo, este Spring le pertenece a estas 2 o 3 funcionalidades. Y al finalizar esta fecha tienen que entregar estas funcionalidades. Se hace una revisión o un review, ¿sí? En una reunión se revisa el avance, se hace una retroalimentación y se mejora en el caso de ser necesario. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas y estamos claros? Entonces, eso es un Spring Backlog. Les estoy haciendo tal cual está el ejemplo, la tarea, perdón, dicho, para que lo vayamos bien. Entonces, después de hacer el Spring Backlog, ya paso a mi fase de diseño, que desarrollo, que hago mi base de datos y empiezo a documentar. Cuando ya desarrolle, ahora sí voy a decir mi historia de usuario, cómo la voy a trabajar o cómo la voy a documentar. Entonces, digo, ¿no? Esta historia de usuario, ¿cómo lo realizo? Voy a trabajar con la historia de usuario. Les pongo esta de generar las actas. Y que estaba como primero que voy a hacer, ¿no? Esta es la historia que voy a generar. Entonces digo, ¿qué ID va a tener? HU06. ¿Cuál es el nombre? Como secretaria, ¿no? Necesito o debe generar las actas de grado de los estudiantes que han culminado el proceso, ¿sí? Entonces, acá abajo en descripción, copio lo mismo, pero aquí en nombre yo le podría poner directamente generar las actas de grados de los estudiantes que culminaron el proceso. Y aquí sí abajo se podría decir el detalle,
¿Quién es responsable? Digamos que es el responsable Mariana Almagro, ¿ya? Entonces, ella va a ser la responsable. Ahora, ¿cuáles serían las pruebas para verificar que sí se generan las actas? ¿Cuál sería? Primero, realizar o ejecutar, perdón, ejecutar el formulario de la generación de actas, ¿ya? Aquí va a tener un estado, si está aceptado o está rechazado o no se hizo o no le van a generar. ¿Quién es responsable? Digamos que es Anita Camacho, ¿ya? Entonces lo van a asignar. Otro, vamos a ejecutar, vamos a llenar los datos de los estudiantes y debe generar el acta de grado, ¿ya? Igual va a estar, digamos, Fabián Durán, ya, bueno, el nombre que lo quieran ir colocando. Son suyos sus nombres, entonces no hay problema. Otra prueba, que ya al generar la acta, ¿sí? Que se genere el acta en PDF y con todos los datos del estudiante. Y así mismo van colocando, ¿ya? Ahora, ¿qué pruebas, qué actividades o qué tareas de ingeniería deberá realizar? Entonces, este viene a ser como un flujo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo para generar las actas? Primero, tendría que conectarme a la base de datos, ¿sí? También debería ser desarrollar el formulario de generación, ¿ya? Luego tengo que hacer, perdón, aquí sería primero diseñar la tabla o diseñar los datos, ¿ya? Luego diseño el formulario, luego me conecto, sí, conectar a la base de datos, ¿sí? Realizar la consulta de datos, generar el PDF de la acta o el acta en sí y visualizar el acta en formato PDF, ¿ya? Les pongo en general, ¿no? Lo que deberá cumplir, porque ya más a detalle, pues lo podrán hacer. Ahora, para el diseño de la base de datos, digamos que me demoré ya 4 horas. En el formulario, 2 horas. En conectarse, 8 horas. En realizar la consulta, unas 4 horas. En generar el PDF, 2 y en visualizar, 2, ¿sí? Al final va a tener un total, ¿sí? Que digamos, ¿no? En este caso va a ser, digamos, 50 horas, ¿ya? Y esta actividad actualmente dijeron que si va a ser 60, perdón. Entonces tendríamos 10 de diferencia de tiempo que no sé, que tendríamos un poquito libre. Entonces, aquí ya se pone lo que ya se ejecutó. O sea, ahorita actualmente dice qué tarea, tal actividad. ¿Cuánto me demoré? Tanto tiempo. Y así lo voy colocando y al final tengo un total. Y luego genero mi, se podría decir, mi gráfico estadístico de la interacción del sprint backlog versus lo que planifiqué con lo ejecutado. Y ahí se va realizando. Asimismo son las historias técnicas, lo único que cambian son la descripción y los responsables vendrían a ser los desarrolladores, más no los usuarios finales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Todo eso es la actividad número 7. La actividad número 8. Ya es todo ese proceso. Exacto, sí. Nos falta todavía, bueno, las historias técnicas es lo mismo, nos falta lo que es hacer una tarea de ingeniería y lo que es una prueba de aceptación, que viene a ser casi similar a lo que hemos ido detallando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?
Tenemos que hacer con los mismos requerimientos que estábamos haciendo en el anterior parcial. No, aquí les dice que es un nuevo problema, ¿sí? Que se detallen. El problema tiene que ser de algo necesario que se resuelva de manera tecnológica. No tiene que ser el mismo del semestre anterior, sino puede ser cualquier otro, ¿no? Cualquier otro problema, excepto que no sea del trabajo de titulación y vinculación, porque eso lo estamos trabajando en clase. Eso. Así como puso los ejemplos, dije, de pronto de una plataforma de videojuegos y todo eso, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ya. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Señora, disculpe, y con respecto a la actividad 8, podemos preguntarle por interno a usted sobre los requerimientos si que están bien escritos. Claro, bien no hay formulados. problema. Sí, con ustedes ya saben que las tutorías, si no me equivoco, son los días jueves. En el caso de necesitarnos reunirnos, sí, los días jueves a las 6 de la tarde, si desearan también reunirnos. Si no, me escriben por interno. Sí, me estoy demorando un poquito de responderles porque estoy en defensas de exámenes complexivos, estoy en algunas reuniones, entonces es por eso que no les contesto pronto, pero sin embargo, me escriben nomás, o si no, el día jueves a las 6 de la tarde se generan tutorías y ahí se revisa, ¿no? O sea, si es que ustedes quieren compartirme o si tenemos alguna duda en algún punto, pues lo vamos resolviendo. Sí, muchas gracias. Inge, en esta tarea que estás haciendo, ¿cuántos requerimientos son? Si no me equivoco, 10. ¿Sí? 10 requerimientos. Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, por favor, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy para la próxima clase. Nuevamente, ¿sí? Vamos a traer 5 requerimientos, pero basados a la realidad que ustedes conozcan y sepan sobre los procesos de vinculación. Algunos puede ser que ya hayan hecho vinculación o algunos solo tuvieron la inducción del proceso de vinculación y lo van trayendo, ¿no? Van a traer 5 requerimientos y con eso de vuelta vamos a trabajar las tareas de ingeniería y las pruebas de aceptación, ¿no? Entonces, eso la semana que viene vamos a ir trabajando y cualquier duda me avisan, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.